Bienvenidos a todos a nuestro webinar número 16. El día de hoy estamos por transmitir un tema muy interesante, análisis del lenguaje afectado por traumatismo, y tenemos a dos invitados del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, INAOE. Tenemos a Marisol Roldán Palacios, quien es estudiante de la maestría en computación y quien desarrolla este trabajo, el tema que nos va a platicar el día de hoy. Y también el doctor Aurelio López López, quien es el director de tesis de Marisol. Bueno, me gustaría leer brevemente el resumen de la charla. Dice: el traumatismo cráneoencefálico causado por accidentes automovilísticos o caídas tiene con frecuencia consecuencias en la expresión hablada de los afectados. Estas alteraciones en el lenguaje se manifiestan de diversas formas. En esta plática detallamos algunos resultados alcanzados en el análisis computacional de las afectaciones en el léxico y en la estructuración sintáctica de un grupo de estudio. Bueno, queremos agradecer tanto a Marisol como al doctor Aurelio que hayan aceptado esta invitación y damos comienzo. Adelante, Marisol y doctor Aurelio. Bienvenidos. Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí les vamos a platicar de esta temática que pues ya dio a grandes rasgos el doctor Samuel González. Aquí vemos el contenido de esta plática que daremos conjuntamente con la maestra Marisol. Yo empezaré hablando un poco de la temática, del análisis del lenguaje que hacemos y del conjunto de datos del corpus que usamos para esta investigación. Y entonces pues le daré la palabra a la maestra Marisol, que les platicará de los experimentos y los resultados para, bueno, ya cerremos con las conclusiones. Hay un problema que está latente en nuestra sociedad, bueno, está, diríamos, hasta permanente, que es el traumatismo cráneoencefálico. Una situación que se presenta día a día debido a los accidentes automovilísticos. Cotidianamente se dan estas situaciones entre los vehículos y que resultan en muchos de los casos en afectaciones de las personas, en daños pues craneales. Esto es especialmente agravado en nuestro país porque pues no tenemos tanto esa cultura de usar el cinturón de seguridad, a diferencia de otros países que por ley debe usarse. Aquí no tenemos esa cultura y pues se da mucho más este tipo de accidentes y daños a nivel craneal. No obstante, bueno, no es la única causa de estos traumatismos. También pues existen las caídas que se dan pues tanto en los hogares como en la misma calle, ¿verdad? Con frecuencia los problemas que tenemos en nuestras banquetas, etcétera, pues provoca que pues también las personas caigan y con frecuencia pues también se causen ahí algún traumatismo. No obstante, bueno, pues no es lo único, ¿verdad? Hay también otras situaciones que causan lo que se les llama los traumatismos cráneoencefálicos leves. Pues situaciones, pues digamos, más ligeras que pues pueden ocurrir incluso hasta jugando, ¿no? Una caída, por ejemplo, de la cama puede llevar a este tipo de traumatismos leves, y que se habla de que es una epidemia silenciosa porque con frecuencia pues no se identifican
estas situaciones, ya sea por el médico o la misma persona que padece esta situación, no la reporta. Entonces, de ahí que se habla que pues, es una epidemia silenciosa y pues agrava el problema del traumatismo cráneoencefálico. Aquí damos algunos números de qué impacto tiene esto, tanto a nivel de las personas como a nivel de la economía. A nivel mundial, se estima que 69 millones de personas sufren un traumatismo cráneoencefálico por año. Y bueno, esta cifra, pues es una estimación que pues está muy por abajo de lo que en realidad ocurre. Porque pues países, pues para no ir más lejos como el nuestro, pues no se lleva un registro muy cuidadoso de este tipo de incidentes, entonces pues las cantidades están subestimadas. Y si esto le agregamos lo que se hablaba en la pantalla anterior de la epidemia silenciosa, pues el número puede ser aún mayor. En el contexto de nuestro país, se tiene esta estimación para el año 2019. La incidencia, es decir, cuando hablamos de casos nuevos, andan arriba de los 300,000 casos por año. Y si a esto le agregamos lo que es la prevalencia, ¿verdad? Los casos que ya se traen, pues vienen siendo alrededor de 650,000 casos anuales para nuestro país. Ahora, si vemos ya esto a nivel de lo que representa para la economía, bueno, los datos que tenemos son para Estados Unidos, que hablamos de alrededor de 75,000 millones, en este caso de dólares, el impacto que tiene en la economía. Se estima que vienen siendo alrededor de 396,000 dólares por persona, lo que representa el tener un traumatismo cráneoencefálico. Esto involucra pues los costos del tratamiento y también pues la rehabilitación. Y por supuesto, pues también detrás de esto está la pérdida de productividad que tienen los individuos que padecen esta situación. Ahora, más allá de la lesión en sí, se presentan un conjunto de desórdenes psicológicos en los casos ya moderados y severos del traumatismo cráneoencefálico. Situaciones de ansiedad, de depresión, de irritabilidad y más aún, pues un deterioro en la comunicación que tienen en su ambiente, en su contexto, el deterioro de la comunicación social, en el cual pues está asociado precisamente pues nuestra temática de interés, que son las afectaciones que se tienen en el lenguaje. Se estima que alrededor del 65% de personas que tienen un traumatismo cráneoencefálico de moderado a severo presentan este tipo de afectaciones en su expresión hablada, que es precisamente lo que impacta en la comunicación que tienen estas personas en su contexto. En particular, bueno, pues presentan situaciones de afasia, ya dificultades pues para leer, para escribir, para expresar lo que quieren decir. No obstante, bueno, no se restringe a esta anomalía, a esta complicación en el lenguaje en las personas. También hay otros déficits que están asociados y que no salen a relucir, digamos, con las baterías, con las pruebas que se hacen encaminadas a detectar la afasia. A esto es a lo que se le llama el desorden cognitivo comunicativo, que ya engloba esta
situación tanto de tipo afásico como de otros problemas en el lenguaje. Ahora, lo que hemos venido trabajando, la maestra Marisol y un servidor, pues es una investigación encaminada a poder modelar ese comportamiento lingüístico, pues divergente, fuera ahí de la expresión hablada normal, de un grupo de personas que han sido afectadas por el traumatismo cráneoencefálico. Esto a lo largo de sus etapas de recuperación. Por supuesto, haciendo uso de pues, lo que es nuestra especialidad, que es el estudio lingüístico computacional de este tipo de información, este tipo de datos. Aquí, bueno, pues nos enfocamos al nivel léxico, al nivel sintáctico. No obstante, pues el estudio se puede llevar en otros niveles, en otras formas de expresión del lenguaje. Y bueno, pues las miras, lo que buscamos es contribuir de alguna forma a aportar información a los terapeutas del lenguaje que pues apoyen los tratamientos de recuperación de aquellas personas que han padecido esta situación. Para esto lo que se hace es estudiar la evolución de las distintas etapas de recuperación. En particular, bueno, pues se cuenta con información, como veremos más adelante, registrada a 3, 6, 9, 12 y 24 meses posteriores al evento traumático. Y el objetivo, pues, es identificar características que distingan este tipo de alteraciones durante las distintas etapas de la recuperación. Bueno, aquí reiterando un poco, presentamos el estudio a nivel léxico-sintáctico y también pues buscamos entender cómo va dándose la evolución en estas etapas. Para esto, desafortunadamente, pues no contamos con un corpus, un conjunto de datos, pues para nuestro contexto, para el español. Entonces, pues recurrimos a un conjunto de datos que se ha venido trabajando ya de hace varios años. Esto inició desde 1981 con un proyecto que entonces se llamó Childes, que tenía que ver o estaba enfocado al intercambio de lenguaje de menores. Pero pues se fue evolucionando, fue cambiando de tal forma que ya en el 2001 se llega al proyecto TalkBan. Como su nombre lo indica, pues ya es un banco, un conjunto de información enfocado al lenguaje hablado, ya no necesariamente restringido al lenguaje de menores, de niños. Bueno, a lo largo de estos años, pues sí se cuenta con una amplia lista de colaboradores que han contribuido a este proyecto y que a su vez pues han invertido muchas horas en hacer la recopilación, hacer el registro de este tipo de manifestaciones habladas, hacer la transcripción y la revisión de los datos. De tal forma que pues ya hay una variedad de bancos de datos en TalkBan. Nosotros nos enfocamos en uno en particular, el que se le llama TBI Bank, ¿no? Que es precisamente el que está enfocado a las personas afectadas por un traumatismo cráneoencefálico. Y dentro de este, pues vemos que incluye diversas tareas. Este banco de datos, bancos de información, que es nuestro corpus de estudio, se desarrolló en un proyecto a largo plazo
por la Universidad de Carnegie y la Universidad de Sydney. Esto entre los investigadores líderes, el profesor McWhinney y el profesor Toffer, de las respectivas instituciones. Aquí se tomaron 5 muestras durante el periodo postraumático. Entonces, ya después de recuperarse de la lesión, se fueron registrando 7 distintas tareas narrativas. En términos de los participantes en este registro, pues se tiene un promedio de 42 participantes, digamos, en los distintos puntos de recuperación, aunque es el conjunto de pacientes, de individuos que padecieron un traumatismo, fue de 51. Entonces, bueno, no en todos los puntos se pudieron registrar a los 51 participantes, pero bueno, andan en el orden de 42 en promedio. El rango de edad pues va entre 17 a 66 años de estos pacientes. Y como pues comentaba previamente, se tuvieron 7 tareas registradas, 7 tareas narrativas, y este estudio, el que estamos aquí presentando, se enfoca en una tarea en particular. Una tarea que involucra el que la persona vuelva a contar la historia de Cenicienta, ¿no? Una historia, bueno, pues que nos es muy familiar. Para hacer el procesado, para trabajar con este banco de información, banco de datos, TBI Bank, se usó una herramienta que se le conoce como CLAN, que es la abreviación de el análisis del lenguaje computarizado, una herramienta que se desarrolló también en la Universidad de Carnegie Mellon y que está disponible dentro de este proyecto de TalkBank, ¿no? La plataforma de TalkBank. Esta herramienta pues precisamente nos permite ya extraer y calcular los diversos índices que se estudian en esta investigación. Pasamos a describir el primer conjunto de características o de índices, como también se le llama, que es el conjunto CNN-LA. Estas pues son más de 40 características. Es una abreviación de un perfil pues, planteado por los lingüistas que se han enfocado en este tipo de análisis, que es el análisis del lenguaje narrativo planteado en el noroeste de los Estados Unidos. Nosotros pues nos enfocamos en el subconjunto de 25 características léxicas, que sería el primer nivel en el cual se trabaja, o la primer tipo de información. Y bueno, estas involucran ahí densidades, proporciones y porcentajes de la información que se obtiene de las transcripciones de las grabaciones. Bueno, hay un conjunto complementario adicional que liga ya con ciertos elementos sintácticos. Estos índices expresa ahí dependencias entre los tokens, pero en este estudio pues no los consideramos. Preferimos mejor usar otro conjunto específico para la información sintáctica. Aquí se ejemplifica algunas de las características que se extraen dentro de este conjunto de información léxica. Por ejemplo, pues la duración en segundos de la locución,
cuántas palabras por minuto se tienen, el número de locuciones, número de palabras, longitud media de locución, etcétera. Entonces, bueno, esta es una lista de 25. Aquí nada más muestro una parte de ellas. Entonces, bueno, esta es la parte léxica, que es la parte de información léxica que se estudió. Y pasamos a comentar la parte de información sintáctica que se usó para esta investigación que reportamos. El siguiente es el conjunto, pues que se abrevia como IPSIN, que son índices de productividad sintáctica o sintaxis productiva. Estos se engloban en valores en 4 categorías, en 4 categorías principales, que son las frases nominales, las frases verbales, preguntas y negaciones, y lo que viene siendo ya la estructura de la oración. Estas estos valores, estas categorías, pues se rigen por las familias sintácticas básicas que se expresan en términos de los morfemas, de las transcripciones, y a partir de los cuales pues plantean pues categorías de mayor nivel. Aquí, por ejemplo, pues ilustramos, se dan ejemplos de la información que se maneja en este conjunto de características. Entonces vemos en la parte superior de la pantalla que están pues las categorías básicas, categorías pues que no son familiares, ¿verdad? Verbo, sustantivo, y que se expresa en términos como comentaba de los morfemas que se obtienen de las transcripciones. Y bueno, a partir de estas categorías gramaticales básicas, pues se establecen ya categorías de mayor nivel, como la frase nominal, que ahí se ilustra en la parte inferior de la filmina. Entonces, estos son los conjuntos y pasaríamos a ver los experimentos que se realizaron a partir de estos conjuntos de características de las personas que muestran alteraciones en el lenguaje producto de un traumatismo cráneoencefálico. Aquí entonces le cedería la palabra a la maestra Marisol. Hola, buenos días. Bueno, permítame mantener la cámara cerrada porque contamos con un ancho de banda limitado. Comenzamos con la parte de los experimentos y completando la explicación que nos daba el doctor en referencia a los datos que se utilizaron para, como muestra de estudio, tenemos el conjunto de control, el cual fue tomado de un proyecto diferente anterior a cargo del profesor Coelho. Esta es una muestra única, cuenta con un promedio de 42 participantes, el rango de las edades va entre 16 y 63 años. En este caso, el proyecto trabaja 2 tareas narrativas, de la cual nosotros tomamos la narrativa generativa basada en la imagen de The Runaway. Esta es una imagen clásica en la cultura de Estados Unidos. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, nosotros trabajamos sobre un análisis de correlación, al cual se le extiende un paso de evaluación con diferentes métodos de aprendizaje. Y aquí hacemos la observación de que se cuenta con una cantidad limitada de transcripciones para el punto de recuperación a 24 meses, por lo que trabajamos una extensión de datos, incorporando muestras generativas de historias basadas en 3 diferentes imágenes, que son el gato, el de la sombrilla y el de la ventana. Esto solo aplicó para el último punto
de recuperación. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, como mencionamos, trabajamos diferentes conjuntos, un conjunto de diferentes métodos de aprendizaje, entre los cuales los que se están reportando aquí son los basados en árbol, Random Forest, y el algoritmo de árbol de decisión rápida, Spark. Como base comparativa, estamos también trabajando el método probabilístico de redes bayesianas. Dentro de lo que es el preprocesamiento de los datos, se hace una normalización, se trabaja una normalización sobre estos aplicando al mismo tiempo un factor de 10. El conjunto de características de análisis del lenguaje narrativo del noroeste se divide en base a las relaciones existentes dentro de las mismas variables. El conjunto que nos está proporcionando el índice de productividad sintáctica, por definición consta de 4 grupos, de los cuales estamos removiendo de manera inicial las directivas que estamos llamando condicionales, y son aquellas directivas que cuentan con una regla, además de ser condicionantes para que se cumpla una siguiente regla. Y procedemos a trabajar las correlaciones al interior de cada subconjunto. De manera inicial, se hace un planteamiento de 7 características dentro del conjunto de variables sintácticas, en donde tenemos auxiliares el promedio de la longitud de locuciones en palabras, los modales, sustantivos por verbo, el porcentaje de clases abiertas sobre cerradas, el total de palabras y las locuciones por minuto. Una anotación aquí es que esta última variable de manera inicial no está calculada directamente de CLAN, sino que la incorporamos dado que también contamos con la variable de palabras por minuto. Al proceder con la evaluación de los métodos de aprendizaje, se distingue que el rendimiento tanto de auxiliares como de modales. Y eso lo vemos en las gráficas que nos están resumiendo este comportamiento de respuesta. Aquí vamos a ver. La curva que estamos viendo en verde corresponde a los modales. La curva que estamos viendo aquí en café corresponde a los auxiliares. Y la curva que se mantiene continua corresponde al conjunto, a la evaluación del conjunto de las 7 características. Vemos que aquí se mantiene una marcada brecha en el rendimiento de lo que son las, la evaluación de estas 2 variables auxiliares modales y en general de la evaluación del conjunto de 7 características. Lo mismo se replica para las 2 variables de auxiliares y modales en el caso de Spark. Sin embargo, no se tiene esta misma respuesta para la evaluación en conjunto de las 7 características, solo para algunos de los puntos de recuperación. Se puede distinguir que se mantiene un rendimiento por arriba, aunque la respuesta ya se mueve en intervalos muy modestos alrededor del azar. En el caso de redes bayesianas, cuyo intervalo es poco arriba del 50% y por debajo del 80%, vemos que coinciden todas las evaluaciones individuales y la evaluación de al punto de recuperación en 9 meses cae drásticamente su rendimiento. Todos estos datos están reportados en términos de exactitud.
Siguiente, por favor, doctor. El análisis no solo lo completamos en términos de exactitud, sino que también incorporamos la medida F1 y hacemos una comparación para extraer la media de la diferencia entre ambas medidas, exactitud y F1, para cada uno de los algoritmos que estamos reportando. En este caso, para la variable auxiliar del conjunto de variables léxicas. Y tenemos que en el caso de Spark nos da una media de diferencia de 0.65. En el caso de Random Forest tenemos 0.26 y en el caso de redes bayesianas tenemos 21.10%. Esto nos está mostrando la uniformidad en la respuesta de ambos algoritmos basados en árbol de Random Forest y Spark. Siguiente, por favor, doctor. En el caso de las características que nos están indicando el índice de productividad sintáctica, partimos de una definición de un conjunto de 3 características. El N1 para que nos está representando las frases nominales, B3 para el caso de frases verbales y S17 que nos está resumiendo la información del conjunto que pertenece a estructuras de la sentencia. Estas, bueno, es notable que aquí no contamos con variables que pertenecen al conjunto de preguntas y negaciones, dado que las evaluaciones se mueven por debajo del azar, aportando una información prácticamente nula. Al proceder con la evaluación de los algoritmos de aprendizaje, es visible cómo las frases nominales, en este caso N1, domina prácticamente la tarea de discriminación. Sin embargo, eso nos deja una sensibilidad nula. Y también es visible el que la curva de evaluación del conjunto de las 3 características prácticamente es una réplica de lo que es la evaluación del conjunto de frases nominales, en este caso N1. Están prácticamente fusionadas las 2 respuestas. Esta curva es la que nos está indicando para el caso de Random Forest, Spark y redes bayesianas, es la que tenemos en la parte superior. Es la respuesta fusionada tanto de N1 como de la evaluación de las 3 características. Entonces, procedemos también con la incorporación de la evaluación a pares, removiendo lo que son frases nominales y evaluando frases verbales y estructura de la sentencia. Esta curva está representada, es la curva que hemos presentado aquí en rosa y revisando la respuesta que tenemos para las características de manera individual. En el caso de frases verbales, para B3 es la que está representada por triángulos, en este caso es esta. Para la estructura de la sentencia es la que tenemos aquí en línea punteada con cruces y esta es la que pertenece a la evaluación para ambas características. Y vemos que la respuesta que tenemos en el caso de frases verbales una buena respuesta para la tarea de discriminación. Sin embargo, la respuesta es tan lineal que no tenemos el reflejo de los cambios en cualquier respuesta o evaluación de las instancias. Esta sensibilidad se incorpora cuando evaluamos de manera conjunta
verbales y estructura de la sentencia, y vemos como si ya tenemos algunos cambios en la inclinación de la curva, lo que nos da, nos refleja algunos cambios también en la respuesta de lenguaje o algunos posibles cambios en la respuesta del lenguaje. Igual, lo que podemos ver en el caso de Spark, que posiblemente podría verse como una respuesta un poco aleatoria, en el caso de frases verbales, se balancea incorporando también lo que es la respuesta de estructura de la sentencia para darnos la curva resultante de su evaluación. Esto no lo vemos, ya no se ve la réplica en redes bayesianas, pero bueno, también aquí debemos hacer la aclaración de que estas dos gráficas, las que están basadas en árbol, están presentadas en medida F1 y redes bayesianas aquí está reportada con exactitud. Debe remarcarse también el hecho de que a pesar de que la curva que pertenece a la respuesta de estructura de la sentencia se mueve en un intervalo un poco más modesto, pero sigue siendo un buen rango, es prácticamente una réplica que tenemos entre ambas evaluaciones, tanto con Random Forest como con Spark. Siguiente, por favor, doctor. De igual manera, extendimos la comparación entre ambas medidas, la de exactitud y la medida F1, para cada uno de los algoritmos, en el caso de las variables de producción sintáctica. Y en este caso reportamos S17, que es la que mantiene una respuesta bastante estable. La media de la diferencia entre la medida de exactitud y F1 se mantiene por debajo del 1%, tanto para Spark como para Random Forest, y tenemos una diferencia una media de la diferencia del 7% para redes bayesianas. Esto sigue respaldando lo que es la observación de una respuesta uniforme que estamos obteniendo de ambos algoritmos basados en árbol, tanto para Random Forest como para Spark. Siguiente, por favor, doctor. Y bueno, dentro de las conclusiones tenemos que, como había remarcado el doctor, una de las primeras y más grandes limitantes que se tiene para abordar un estudio de un lenguaje que se reestructura por un traumatismo craneoencefálico es la escasez, disponibilidad y formato de los datos. También tenemos que se observa cómo los algoritmos basados en árbol fueron consistentes en sus respuestas durante la evaluación del análisis léxico y del análisis sintáctico. No así cuando estamos revisando lo que es las curvas generadas para el algoritmo bayesiano, que definitivamente no nos está dando información en el caso del análisis léxico, aunque parcialmente es consistente con los resultados mostrados por los algoritmos basados en árbol en lo que refiere a la parte del análisis sintáctico. Y bueno, una observación a mediados del 2020 comenzaron a reportarse alguna evidencia que nos está dando como consecuencia
del padecimiento de COVID para los pacientes que pasaron la limitante de oxígeno. Algunas de las secuelas en el lenguaje que se están presentando en estos pacientes las están identificando o asociando con aquellas que se derivan del traumatismo cráneoencefálico. A partir de este reporte se han venido, bueno, ya hay reportes más recientes que están respaldando estas observaciones. Esta presentación es un capítulo, son los resultados de un capítulo que se trabajó y se publicará aproximadamente en agosto. Es el capítulo 2, está contenido en una edición especial que está enfocado al análisis de lenguajes de pocos recursos y es el procesamiento del lenguaje natural en la salud. Y bueno, ya es todo. No, pues muchas gracias, Marisol, muchas gracias, doctor. Voy a ver si hay preguntas acá en Facebook, en YouTube, y todavía no se ven por aquí, pero igual esta transmisión pues se queda en YouTube, ¿no? Y generalmente pues los muchachos son los que van a revisar la transmisión, ¿no? Y sí sería nada más, yo creo, importante para dudas que puedan tener los muchachos, también al final el contacto, a lo mejor el correo electrónico, ¿no? Para Aurelio y la maestra Marisol, ¿no? Para el contacto. A mí me pareció muy interesante la presentación. ¿Hay algún trabajo, aparte del capítulo que se va a publicar, hay alguna aplicación que se tenga pensado o sea, utilizar este análisis e incluirse en algún tipo de aplicación para apoyar a los especialistas de la salud? ¿O habría alguna manera de incorporarse? Pues estamos interesados y se han iniciado acercamientos precisamente ya con los terapeutas del lenguaje, precisamente pues a los que irían encaminados, ¿no? Estos estudios, estos análisis de estas alteraciones del lenguaje, pues para que se valide y en la medida de lo posible, pues también probar, llevar las conclusiones o validar las conclusiones con nuevos registros de pacientes. Pues sí nos gustaría también que esto lo pudiéramos estudiar, por ejemplo, ya en pacientes hablantes del español, por ejemplo, ¿no? Entonces ver ahí qué coincidencias, qué diferencias hay para esto. Y por el otro lado, bueno, también se ha reportado resultados en otros aspectos del lenguaje, por ejemplo, en la fluidez, ¿sí? También se han hecho estudios y se han reportado, ¿no? Aquí decidimos enfocarnos en lo que es nada más la sintaxis y el léxico. Ok. No sé si Marisol quisiera agregar algo más. Sí, doctor, gracias. Y como menciona, cuando realizamos los análisis y elaboramos los reportes, partimos de muchas hipótesis. Entonces, es como un punto muy relevante el trabajar de manera conjunta ya con personas especializadas en el manejo del lenguaje reestructurados, en nuestro caso por traumatismo craneoencefálico, para hacer una comparativa, una real comparativa de lo que nosotros estamos asumiendo o conjeturando en base a lo que se hipotetiza y que ellos nos puedan
confirmar, corroborar que la línea de pensamiento que se ha seguido pues es correcta, o hacer las observaciones pertinentes para corregir nosotros nuestros análisis, ¿no? Ok, no, pues muy interesante, sobre todo pues que se pueda aplicar este tipo de estudios al español, y así como en otros. Me parece que pues el corpus que se está utilizando está en inglés, si entendí bien. Sí, sí es correcto. El análisis se hizo sobre el lenguaje en inglés. Ah, ok. ¿Y hay alguna, vamos a decir, acercamiento para hacer un corpus quizás en español con algún especialista en aquí en México o ahora sí que en alguno de los países hispanohablantes, ¿no? Pues hemos iniciado un acercamiento con personal de el ISTEP aquí en Puebla, personas que se dedican a terapias, ¿no? del lenguaje. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Por avanzar esa colaboración. En este caso, por ejemplo, si, ¿cómo se llama? Si se quisiera utilizar ¿cómo se llama? Alguna persona a lo mejor que no se haya atendido, ¿no? Y que a lo mejor pues tuvo un accidente de este tipo. Sería posible, bueno, obviamente tendría que hablar inglés, una persona que hablar inglés, ¿no? Entonces, si escribe este cuento de la Cenicienta, ¿no? Así es, ¿no? Que se le podría pasar a hacer el análisis y determinar si sí tiene o si puede tener en algún caso de que haya tenido un percance, que sí se esté detectando que tenga un percance de trastorno. A lo mejor pensó que el golpe no era tan grave y sí fue grave y sí le afectó. Entonces, como que esta herramienta le podría ayudar a validar si sí le afectó un determinado golpe, o sea, ahora sí que pues al pasar del tiempo, ahora sí que pues por ahí, no sé si se podría hacer algo así o es más para el análisis por parte de los especialistas. Bueno, sí es digamos, no es tan inmediato el hacer el registro de una persona que haya tenido este tipo de afectación, porque, bueno, hay que seguir un protocolo. Como se comentaba en el conjunto de datos, en el banco de información que se usó, se hizo un registro en 5 etapas diferentes, ¿no? 3, 6, 9, 12 meses después del incidente. Y bueno, hay más o menos un acuerdo en cierto tipo de tareas que se pueden hacer, ¿no? Hay tareas de tipo narrativo o hay tareas, por ejemplo, de tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, descríbeme, por ejemplo, cómo hacer un sándwich, ¿no? Un emparedado. Entonces, la persona pues debe explicar cómo debe hacer ese emparedado, que es una tarea diferente a lo que sería descriptivo, ¿no? A ver, platícame de qué trata el cuento de Cenicienta. Entonces, bueno, hay que tener un ambiente controlado, una serie de características, de condiciones en las cuales hacer ese registro, ¿no? Porque pues un registro nada más puntual e informal, pues puede ser que no ayude mucho, ¿no? La idea es precisamente dar un seguimiento, ver cómo va evolucionando esa afectación del lenguaje que en determinado momento pudiera tener una persona, ¿no? Que sufrió una lesión cráneoencefálica. Ah, ok. Sí, entonces sí, requiere varios cuidados, ¿no? Me imagino para la toma de esas
esas muestras, ¿no? Entonces sí es ahora sí que es más complicado todavía la recolección vamos a decir, de nuevas instancias, ¿no? Sí, como comentaba el doctor, en este caso se está trabajando condiciones controladas. Si queremos alcanzar resultados sólidos, primero vamos a partir de una fuente de datos confiable. Entonces se trabaja un concepto que los especialistas llaman condiciones ecológicamente válidas, y es en las que la toma de todas las muestras se pretende minimizar el sesgo que se aplica de quien toma la muestra. Entonces los patólogos asisten, se hace un planteamiento. En el caso del recuento de la historia de Cenicienta, es todo un protocolo completo. Se le explica, el patólogo explica al paciente qué es lo que va a proceder, le proporciona una muestra del cuento, el paciente la hojea, después el cuento es retirado y empieza a correr la parte de la grabación para que haga la recopilación nuevamente de la historia. Se permiten algunos como intervenciones del patólogo en caso de que el paciente se interrumpa su narración. Son mínimas y son muy reglamentadas estas intervenciones para que todas esas condiciones permitan una recolección de muestra que me esté generando información válida y que sea fiable para que a partir de ella se puedan extraer el resto de los análisis. Yo creo que te silenciaste el micrófono, Marisol. Sí, sí, es hasta este punto llegamos cuando en toda esta explicación. Ah, ok. Sí. Sí, me parece que sí es bastante interesante el manejo de datos así de la salud. Cuando menos yo no he manejado más que nada datos académicos, ¿no? Entonces ahí sí tengo una duda y yo creo que muchos investigadores y estudiantes que vayan a querer incursionar con ese tipo de datos más médicos, más de tipo de la salud, se preguntan, ¿no? O sea, ¿qué requerimientos, por ejemplo, se necesitan para acceder a este tipo de datos, ¿no? O sea, no sé, ahora sí qué procedimiento se siguió para acceder a los datos, si los datos que utilizaron ustedes están disponibles para quizás algún estudiante que quiera hacer algún experimento con estos datos, o bien cuál vamos a decir el procedimiento que requieren realizar. Bueno, en este caso, los datos sí están disponibles, pero también se tiene que seguir un protocolo de solicitud de acceso. Yo como estudiante no me fue posible pedir la solicitud, sino que directamente el doctor Aurelio fue quien tuvo que hacer este procedimiento con la Universidad de Carnegie. Y se firma, pues, o se hace un compromiso primero de confidencialidad de los datos y segundo de una aportación, si no mal recuerdo. Para poder tener el acceso, se revisa o nos revisan ellos y después, bueno, vemos o ven si procede o no procede este acceso y ya, lo que sigue. Doctor, ¿y cómo ve usted, algún estudiante se podría acercar con usted y trabajar con estos datos? O usted recomendaría mejor que directamente se fueran con la universidad a tratar de acceder a los datos? Ahora sí, ¿cómo está la disponibilidad por ahí? Sí, por supuesto, ahora sí que estamos abiertos a continuar este trabajo. Ahora sí que únicamente le hemos explorado una parte
y como se mencionaba, una tarea en particular, pero hay varias tareas que están pendientes de explorarse, varios tipos de información también que se pueden analizar, y ahora sí que pues estaríamos abiertos, ¿verdad?, a ir ampliando el equipo para avanzar estos resultados, pero pues también este banco de datos, como ya comentaba la maestra Marisol, pues está abierto si se plantea un proyecto para hacer uso de esos datos y se contacta al equipo que ha estado trabajando en esta recopilación de información, pues se les puede abrir también ahí el acceso a la información que sea de interés. Entonces, pues tampoco estaría cerrada esa posibilidad, ¿verdad? Que nuevos equipos de investigación empezaran también o continuaran sus esfuerzos en esta dirección. Ok, no, pues muchas gracias ahí por la oportunidad, doctor. Y yo creo que ahí los alumnos e investigadores que les llame la atención, pues ahí se podrán poner en contacto, ¿no? Con usted o con la maestra Marisol para también conocer acerca más del proyecto y si se quiere colaborar, ¿no? En ese aspecto, ¿no?